Hoy vamos a escuchar algo que ha provocado desconcierto, rechazo y también silencio. Hace apenas unos días la Conferencia Episcopal de Polonia escribió una carta dirigida a los católicos polacos. Una carta que, según la intención de sus autores, debía ser leída en las iglesias de todo el país. Pero el contexto en el que apareció no pudo ser más impactante. Fue justo antes del Triduo Pascual de 2026, los días más sagrados del cristianismo, los días en los que la Iglesia recuerda la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y paradójicamente, también en un momento en el que el mundo contemplaba, casi en silencio, la exterminación de la población palestina en los territorios del Estado situado en Palestina. En medio de ese contexto dramático, llega esta carta, una carta que no dejó indiferente a nadie. Sin embargo, lo que ocurrió después dice mucho más que la carta misma, porque los sacerdotes en las parroquias de Polonia, en su inmensa mayoría, se comportaron de manera ejemplar. Más del 95% de ellos decidieron ignorarla. Otros incluso expresaron abiertamente su rechazo. Y no solo ellos. También los fieles católicos polacos, en su gran mayoría, condenaron este texto que muchos consideraron simplemente vergonzoso. Es más, incluso en aquellas diócesis donde la lectura de la carta era obligatoria, porque ni siquiera en todas lo era, también allí, la mayoría de los párrocos optaron por no leerla. En su lugar, hicieron lo que la Iglesia siempre ha hecho. Predicaron, hablaron de Cristo, hablaron de la cruz, hablaron de la salvación, no de ideologías, no de confusiones, sino de la verdad. Por eso, este video no empieza con una condena inmediata, empieza con una invitación. Escucha esta carta, reflexiona sobre ella, piensa por ti mismo. ¿Qué se está diciendo aquí? ¿Qué se está insinuando? Y sobre todo, ¿qué se está dejando de decir? Después de escucharla, daremos un paso más, porque esto no es solo una carta, es un síntoma, un signo de algo mucho más profundo. Al final de este video, veremos qué enseñaron los papas durante siglos, qué proclamó la Iglesia con claridad, sin ambigüedades. Y entonces, podrás juzgar por ti mismo qué tan lejos han llegado, en su teología confusa, algunos obispos, o tal vez rabinos, de la Iglesia Católica del siglo XXI. Ahora sí, escucha atentamente. Carta de la Conferencia Episcopal de Polonia, con ocasión del 40º aniversario de la visita de Juan Pablo II a la Gran Sinagoga de Roma. Queridas hermanas y hermanos, en el quinto domingo de Cuaresma, el Evangelio leído en la liturgia nos traslada a Betania. Es allí donde, poco menos de 2 semanas antes de su muerte en el Viernes Santo, el Señor Jesús, con gran poder y claridad, nos revela hoy su sentido. Jesús morirá para que Lázaro pueda recibir la vida. Lázaro sale del sepulcro y Jesús ocupa su lugar. El Evangelio describe el sepulcro de Lázaro de manera análoga al sepulcro de Jesús. Era una cueva y una piedra estaba puesta sobre ella. La muerte de Jesús es el precio de la vida que le es devuelta a Lázaro. Más aún, la muerte de Jesús es el precio de la vida que le es devuelta a cada uno y a cada una de nosotros. Este precio nos habla del amor más grande. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan 15:13. Por eso, este precio encierra en sí una fuerza extraordinaria de compromiso. Respetarlo, no pisotearlo, no despreciarlo. Cristo no acepta nuestra muerte, aunque la permita, así como permitió la muerte de su amigo. No consiente que permanezcamos en ella. Esta es la disciplina de la acción y de la redención de Dios. Nuestro Señor no nos protege mágicamente de la muerte espiritual, que es el pecado, pero cada vez que la elegimos, está dispuesto a sacarnos de ella. No acepta que permanezcamos en la muerte. ¿Y quién permanece en la muerte? San Juan nos da una respuesta clara en su primera carta. El que no ama permanece en la muerte. Primera de Juan 3:14. Notemos, la palabra no habla aquí únicamente del odio, habla de la falta de amor, es decir, también de la indiferencia, la pasividad, la falta de interés, la insensibilidad. Uno de esos déficits mortales de amor fue, y lamentablemente todavía sigue siendo, el antisemitismo. Pero también de esta muerte nos ha sacado, y nos sigue sacando, el Señor. Especialmente en los últimos 60 años,
gracias a acontecimientos que sentimos la obligación de recordar a todos. El 13 de abril de este año se cumplirán 40 años desde el día en que el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, cruzó por primera vez desde los tiempos apostólicos el umbral de una casa de oración judía. Aquella tarde primaveral, después de un cordial abrazo mutuo con el gran rabino de Roma, Elio Toaf, San Juan Pablo II entró en la sinagoga romana en solemne procesión al canto del Salmo 150. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en el firmamento de su poder. Desde hace tiempo pensaba en esta visita, confesó el Papa al saludar a la comunidad judía. Aquel encuentro de hace 40 años no habría sido posible sin otro acontecimiento cuya importancia es difícil de sobreestimar hoy. Tuvo lugar 20 años antes. El 28 de octubre de 1965, el Concilio Vaticano II aprobó la declaración Nostra Aetate, en nuestro tiempo, sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. En ella se encuentran palabras que se convirtieron en un punto de inflexión en las relaciones entre la Iglesia católica y los judíos y el judaísmo. A ella se refirió San Juan Pablo II en su discurso en la sinagoga romana. Recordemos hoy sus palabras. Ante todo, la Iglesia de Cristo descubre su vínculo con el judaísmo al profundizar en su propio misterio. La religión judía no es para nuestra religión algo externo, sino en cierto modo interno. Tenemos con ella relaciones que no tenemos con ninguna otra religión. Ustedes son nuestros hermanos muy amados, y en cierto modo, se podría decir, nuestros hermanos mayores. Se escucha aquí el eco de las palabras del apóstol Pablo en la carta a los romanos, donde se habla de las ramas de olivo silvestre, es decir, los gentiles, injertados en el buen olivo, que son los judíos que viven en alianza con Dios. La Iglesia se nutre de la raíz de ese noble olivo. A la metáfora paulina del olivo se referirán en repetidas ocasiones los papas sucesivos, subrayando su actualidad. Hemos redescubierto que el pueblo judío es para nosotros la raíz santa de la que nació Jesús, recordó el Papa Francisco. Y la necesidad de leer la enseñanza de Jesús y de sus discípulos en perspectiva judía, en el contexto de la tradición viva de Israel, fue confirmada por la Santa Sede. El segundo problema al que se refirió San Juan Pablo II en su discurso en la sinagoga romana es la atribución a los judíos de una responsabilidad colectiva por la muerte de Cristo. A los judíos como pueblo no se les puede imputar ninguna culpa hereditaria ni colectiva por lo que se cometió durante la pasión de Jesús, recordó el Papa citando la declaración conciliar. Deben condenarse todos los actos de discriminación y persecución contra los judíos que a lo largo de los siglos han tenido lugar en relación con esta acusación. Conviene recordar que el Catecismo de la Iglesia Católica, repitiendo al Concilio de Trento, enseña claramente: la Iglesia no duda en atribuir a los cristianos la mayor responsabilidad en la pasión de Jesús, responsabilidad que con demasiada frecuencia han cargado únicamente a los judíos. Debemos considerar que nuestra culpa en este caso es mayor que la de los judíos, porque ellos, según el testimonio del apóstol, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Primera de Corintios 2:8, si lo hubieran conocido. Tú lo has crucificado, y lo sigues crucificando por el deleite en los vicios y pecados. En su intervención, el Papa se opuso radicalmente a presentar a los judíos como rechazados o malditos. Durante más de 1500 años, estos contenidos, presentes en la enseñanza católica y en interpretaciones erróneas de la Sagrada Escritura, formaron las actitudes de los cristianos, contribuyendo al odio, a las persecuciones y a manifestaciones de antisemitismo. Debemos recordar que hoy la Iglesia Católica afirma claramente: los judíos siguen siendo amados por Dios, que los llamó con una vocación irrevocable. Dios, fiel a sus promesas, no ha revocado la primera alianza. Israel sigue siendo el pueblo elegido. En 1997, al hablar de las raíces del antijudaísmo en el ambiente cristiano, San Juan Pablo II llamó a la permanencia de Israel un hecho sobrenatural. Este pueblo permanece contra todo y a pesar de todo porque es el pueblo de la alianza, afirmó el Papa. El retorno a las fuentes y la reflexión teológica sobre el misterio de la permanencia de Israel, emprendida en el siglo XX, especialmente ante la terrible tragedia de la Shoah, que el Holocausto, que tuvo lugar en Europa, dieron como fruto una nueva enseñanza de la Iglesia sobre los judíos y el judaísmo,
arraigada en la tradición apostólica. La reflexión de la Iglesia, inspirada por la Declaración Conciliar, muestra cada vez con mayor claridad los vínculos que unen a judíos y cristianos. Son, en particular, la veneración por la palabra de Dios, la oración y la liturgia, así como la esperanza mesiánica del futuro. Porque cuando el pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento considera el futuro, se dirige, aunque partiendo de dos puntos de vista distintos, hacia metas análogas, la venida o el retorno del Mesías. Refiriéndose a la esperanza escatológica común, San Juan Pablo II dijo: «La nueva alianza encuentra en la antigua sus raíces, y en la medida en que la antigua puede encontrar en la nueva su cumplimiento, eso es, por supuesto, obra del Espíritu Santo. Nosotros, los hombres, solo tratamos de no obstaculizarlo». El aniversario de la visita papal a la sinagoga romana tendrá lugar al día siguiente de la conclusión de la octava de Pascua. Este año, tanto los fieles del judaísmo como los cristianos celebran la Pascua en el mismo tiempo. Es una ocasión para recordar las raíces judías de la liturgia cristiana. San Juan Pablo II subrayó que estas raíces deben conocerse aún más profundamente. En particular, los fieles deben conocerlas y apreciarlas mejor, porque tener en cuenta la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como se profesan y viven actualmente, puede ayudarnos a comprender mejor la vida de la Iglesia. En muchas localidades, a veces justo a nuestro lado, a veces un poco más lejos, hay sinagogas que sobrevivieron a la tormenta de la guerra. En la mayoría de ellas ya no resuena hoy la voz de la alegre oración sabática. Sin embargo, también hay algunas que están llenas de vida religiosa. Siguiendo el ejemplo de San Juan Pablo II, visitemos el 13 de abril una sinagoga. Recordemos a los hombres y mujeres cuyas oraciones impregnaron durante siglos los muros de las casas de oración. Y donde sea posible, encontrémonos con nuestras hermanas y hermanos judíos, recordando que siempre oramos por ellos en la liturgia del Viernes Santo, pidiendo a Dios que el pueblo que Él adquirió primero como suyo crezca en la fidelidad a su alianza y pueda alcanzar la plenitud de la redención. Porque no hay ninguna duda de que los judíos participan en la salvación de Dios, pero ¿cómo esto puede ser posible si la confesión explícita de Cristo es y seguirá siendo un misterio insondable de Dios? Que nos sostenga con su oración María, Madre de nuestro Señor, hija elegida de Israel. Pastores de la Iglesia Católica en Polonia presentes en la 404ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Polonia, Varsovia, 12 de marzo de 2026. La Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que ninguno de los que están fuera de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos, herejes y cismáticos, pueden tener parte en la vida eterna, sino que irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, si antes del fin de su vida no se unen a ella. Confesamos que no hay salvación fuera de la Iglesia y que ella es la única arca de salvación. Los que no entran en ella perecen en el diluvio como en los días de Noé. Solo en el nombre de Jesucristo, que es la cabeza de la Iglesia, se puede alcanzar la salvación. Es de fe católica que fuera de la Iglesia Apostólica Romana nadie puede salvarse, que ella es la única arca de salvación y que quien no entra en ella perecerá en el diluvio. Estamos obligados por la fe a creer y sostener que hay una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. Creemos firmemente en ella y la confesamos sin dudar que fuera de ella no hay salvación ni remisión de los pecados. Por lo tanto, declaramos, afirmamos, definimos y proclamamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana someterse al romano pontífice. El cuerpo místico de Cristo, es decir, la Iglesia, es uno, santo, católico y apostólico. No se puede estar en ella parcialmente. Quien no está plenamente en ella, no está en ella en absoluto. Por lo tanto, solo aquellos que pertenecen a la Iglesia Católica pueden alcanzar la salvación. Los demás permanecen fuera de la esperanza de vida y salvación, a menos que regresen a ella antes de morir. Y al final, San Cipriano, que resume todo el video,
que concluye la carta de los obispos polacos y nos da a todos algo en qué pensar. ¿El que no mantiene esta unidad de la Iglesia cree que mantiene la fe? ¿El que resiste y se opone a la Iglesia confía en que está dentro de la Iglesia? No puede tener a Dios por Padre quien no tiene la Iglesia por Madre. Si alguien pudiera escapar fuera del arca de Noé, entonces también podría escapar quien está fuera de la Iglesia. El Señor advierte diciendo, «El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama». El que rompe la paz y la concordia de Cristo actúa contra Cristo. El que recoge en otra parte que no sea la Iglesia disipa la Iglesia de Cristo. No puede alcanzar la recompensa de Cristo quien abandona la Iglesia de Cristo. Es extraño, es profano, es enemigo. Fuera de la Iglesia no hay salvación.